¿cuál es la misión de esta congregación? ¿Cuál sería la respuesta tuya? Y si acaso no entendemos la pregunta, no podemos contestarla, entonces quiere decir que hay una deficiencia en nosotros de tener un pleno conocimiento concerniente cuál debe de ser la misión nuestra. Porque no es de solamente venir los miércoles por las tardes, los domingos por la mañana y por la tarde, sino que nosotros como cuerpo de Cristo Jesús, como iglesia y como congregación, tenemos una misión que desarrollar. Y el tiempo se nos pasa rápidamente. Ya cuando quieramos hacer lo que queremos hacer, pues ya estamos avanzados de edad y nos duele todo. Y muchas veces no tenemos ni ganas, ¿verdad?, de hacer lo que necesitamos que hacer. Y cuando éramos jóvenes, pues teníamos otras cosas en mente, que la obra o las obras de la iglesia no eran parte de esas cosas que teníamos en mente. Y por lo tanto, ¿verdad?, pues tenemos una lucha entre nosotros. Pero como miembros del cuerpo de Cristo Jesús, usted y yo necesitamos que entender cuál es la misión de esta congregación. Tenemos que entender. Y es posible que las congregaciones de la isla de Creta estaban teniendo esta deficiencia en sí mismo. Y esto es lo que vamos a estar viendo en esta ocasión, ¿verdad? La misión de la congregación. La misión de la congregación. Y claro, ¿verdad?, que la misión de la congregación es una tricotomía, a lo menos esto es lo que la Biblia nos enseña a nosotros. En primer lugar, miramos nosotros que una de las misiones de la iglesia, lo podemos ver cuando nuestro Señor Jesucristo se viene a volver a visitar a sus apóstoles durante los 40 días que él anduvo después de su resurrección. Antes de ascender hacia el cielo, recuerden que Hechos capítulo 1, versículo 3, dice la palabra del Señor lo siguiente. Hechos capítulo 1, versículo 3, dice la palabra de Dios: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Número 1. Aquí se está refiriendo a Jesucristo durante el tiempo que Él vino a resucitar y antes de la ascensión hacia el cielo, es decir, de sentarse a las diestra del Padre. Y miramos nosotros entonces que durante este tiempo Jesús no solamente visitó a sus apóstoles, pero a otras personas para darles a entender la importancia de la misión de la iglesia. Y por eso es que cuando se le aparece a los discípulos o los apóstoles, tenemos nosotros en Mateo capítulo 28, versículo 19, en donde Jesús les vuelve a recalcar. Y bueno, no recalcar porque esto fue antes de Hechos capítulo 1, versículo 3. Dice, por lo tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Solo que estos dos versículos nos puede dar a entender concerniente a la primera parte de la tricotomía, que es el evangelismo. El evangelismo, y vuelvo a repetir, Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, y Hechos capítulo 1, capítulo 1, versículo 3. Aquí tenemos la enseñanza de Jesucristo a los apóstoles. Y recuerde que
después de que les habla con muchas pruebas en el versículo 3. En Hechos capítulo 1, versículo 8, dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice, Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Otra vez, les vuelve a enfatizar a los apóstoles, antes de que Jesús ascienda hacia la diestra del Padre, les vuelve a recalcar, les vuelve a decir, no se les olvide. De la iglesia es de evangelizar. Yo quiero que ustedes vengan a evangelizar a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Y claro, verdad que en ese entonces se consideraba todo el mundo. La pregunta es, ¿cumplieron los apóstoles concerniente a la misión que se les dio en estos versículos? Bueno, el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 1 y versículo 8 lo siguiente. Romanos capítulo 1, versículo 8 dice la palabra del Señor. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe, aquí es el Evangelio, ¿verdad?, de que vuestra fe se ha divulgado por todo el mundo. Noten que el apóstol Pablo aquí está enfatizando el cumplimiento del mandamiento que Jesús les dio a ellos, los apóstoles, para evangelizar o para salir a evangelizar. Y el apóstol Pablo no era parte del grupo que primeramente les habló Jesucristo. Sin embargo, Jesucristo se aparece al apóstol Pablo, recuerdan, en Hechos capítulo 9, versículo 1 adelante, y le da al apóstol Pablo la comisión de él. Versículo 15 del capítulo 9 dice que el propósito por el cual Dios lo escogió, o el Señor, fue para ir a evangelizar a reyes, judíos y gentiles. Eso incluye toda carne, todo el mundo. Por lo que entonces miramos nosotros que sí se vino a cumplir. Otro pasaje que el apóstol Pablo nos ha dejado es en Colosenses capítulo 1, versículo 23. Note lo que dice. Colosenses 1, versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Nuevamente el apóstol Pablo dice, se ha predicado. Es decir, el mandamiento de Jerusalén, toda Judea, Samaria, hasta el último de la tierra, se vino a cumplir. Por lo que la misión de la iglesia se cumplió en aquel entonces. Pero nos estamos enfocando en lo de hoy día. Podemos decir nosotros como congregación que la gente que vive alrededor de esta comunidad ha oído el Evangelio. Que la gente más allá de esta comunidad ha oído el Evangelio. Yo creo que la contestación sería no. ¿Cuántas veces hemos salido nosotros colectivamente como congregación para tomar puertas o dejar invitación a esta comunidad? Y eso sería la respuesta nuestra para darnos a entender que no. No han escuchado. Entonces, es una deficiencia nuestra. Y me imagino que las congregaciones o las iglesias de Cristo alrededor del valle, ¿verdad?, están teniendo esta misma deficiencia. Que por una razón u otra, y no vamos a hablar de la razón, ¿verdad?, por una razón u otra, no han salido a evangelizar. Pero es una misión de nosotros como congregación. Que tantos días, pues no nos dice. Mire, y todo esto lo que estamos viendo cae bajo, cuando se trata de establecer autoridad bíblica, hay tres maneras, porque eso es lo que nos basamos. Dice el apóstol Pablo
en Colosenses capítulo 1, versículo 17. Note lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1 y versículo 17. Dice, Colosenses, bueno, se me escapó el versículo, donde dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que todo lo que hagamos, ya sea de palabra o de hecho, debe de ser por la autoridad del Señor, es decir, de Jesucristo. Y entonces la autoridad es la cual nos da la obligación a nosotros de conducirnos como cristianos a cumplir el mandamiento de Dios. ¿Okay? Y entonces esta autoridad viene por mandamiento directo. Y claro, verdad que en esta porción no tenemos ningún problema, porque el mandamiento directo son versículos que claramente nos enseña una obligación, como Mateo capítulo 28, versículo 1, por tanto, ir por todo el mundo. Ese es Jesucristo dándole una directiva, un imperativo, ¿verdad?, a los apóstoles, un mandamiento directo. Y claro que ahorita vamos para la iglesia porque solamente hemos hablado de los apóstoles, pero un mandamiento directo. También la autoridad bíblica viene por medio de ejemplos aprobados. ¿Okay? Y implicación, o lo que nosotros nombramos inferencia. Esas son las tres cosas que vienen a establecer autoridad bíblica. Lo demás cae en el ambiente de opinión o lo que me gusta a mí, pero estos son lo que establece la autoridad bíblica para que usted y yo vengamos a someternos a lo que nuestro Señor nos ha dejado. ¿Okay? Y de aquí, el evangelismo, cae bajo mandamientos directos. Ya vimos los apóstoles, pero ¿qué de la iglesia? Bueno, cuando usted lee Efesios capítulo 3, versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Ese es por medio de usted y por medio de este servidor suyo. La congregación tenemos la obligación, al momento de esto, de evangelizar. No es opción. El Señor no lo ha puesto en este libro, que es su palabra, y decir, bueno, aquí está la opción. Si la quieres hacer bien, si no la quieres hacer, no. Dios dice, tienes que hacerlo. Y también tenemos nosotros, 1 de Pedro, capítulo 12, versículo 9, donde la palabra del Señor dice que usted y yo somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, un pueblo santo. Y la palabra para indica razón. La razón en por qué somos los que acabamos de decir es para que usted y yo, vengamos a anunciar las virtudes de aquel que los ha llamado de tinieblas a su luz admirable. Ahí está nuevamente el evangelismo. Solo que no solamente a los apóstoles se le dio esto, sino que también a la iglesia, a las congregaciones de aquel entonces. Por eso digo que hoy en día también tenemos nosotros esta directiva o este mandamiento de Dios. Pero cuando usted considera la autoridad, hermanos, bíblica, y voy a borrar esto, ¿verdad?, para enseñarles, la autoridad bíblica nos presenta una, déjenme poner aquí, una obligación. ¿Ok? Una obligación. Dios no está diciendo ¿quieres? Dios no está diciendo tienes que. Tienes que. No está diciendo ¿quieres hacerlo? Si no quieres hacerlo, está bueno, siéntate ahí, ok, está bien. No. Nos está en una obligación.
Pero en la obligación, en ocasiones no es concreto Dios en decirnos particularmente en cómo desarrollar esta obligación. ¿Ok? Entonces ya viene, de aquí viene la conveniencia. La palabra conveniencia simplemente quiere decir aquello lo cual es necesario, útil, para poder cumplir la obligación, para que se venga a lograr. Por eso en ocasiones cuando leo versículos les digo, estos son versículos declarativos, lenguaje de la hermenéutica. Un texto declarativo simplemente nos está hablando de la obligación que tenemos, pero no es un texto descriptivo que nos está describiendo el proceso o la manera en cómo llevar a cabo la obligación. Entonces ya viene la conveniencia, y en la conveniencia viene el juicio humano, el razonamiento. Pero el juicio humano, el razonamiento, tiene que estar de acuerdo con la palabra de Dios. No podemos nosotros llegar a una conclusión que esté fuera de la voluntad de Dios. Ahí es donde nos metemos en problemas. Y quise anotar todo esto porque entramos en este aspecto aquí, en la tricotomía, en la misión de la iglesia. Por ejemplo, un ejemplo únicamente, el evangelismo. Bueno, viene la conveniencia, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, podemos salir caminando por las calles, ¿verdad? O nos podemos subir en el carro, llevar el carro, estacionarlo ahí como lo hacen los del correo, ¿verdad? Ahí en la esquina, y luego caminar y dar la vuelta y subir el carro y ir para la otra calle. Pero estamos utilizando el carro, porque hay personas que se aferran, bueno, la Biblia no habla de eso, que no vamos a usar el carro. ¿Y qué de nosotros como misioneros que vamos como yo que he ido a Perú, a Salvador o Guatemala, pues me tengo que ir en avión? Porque si fuera en carro, pues a lo mejor ya no estuviera vivo, ¿verdad? Porque hay mucha maldad ahorita. Pero la cosa es, está el avión, está el carro, la diferente manera. Ahora entonces, ¿cómo vamos a evangelizar? Ya entran los folletos. Tenemos que sonar puertas y hablar a la gente, o podemos dejarle un folleto, una invitación, no decir ninguna palabra, nomás ando caminando por esta calle y ando regalando esto, me gustaría que lo aceptara, y si lo acepta bien, y yo creo que ahí está todo explicado bien en el folleto, que pase buen día, y lo vamos. O podemos llegar y decir, yo soy tal fulano, esta es mi esposa, o este es mi esposo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y andamos visitando a la gente aquí de este barrio. Y nos gustaría tomar un poquito de su tiempo, si no es mucha molestia, para sentarnos y hablar de unas cosas importantes para usted y para nosotros. Una pregunta, ¿verdad? Decirles, bueno, ¿usted cree que es salvo? ¿Usted cree que vaya al cielo? Etcétera, etcétera. Pero son cosas que ya entran en la conveniencia. El Señor no nos dice cómo lo hagamos. Solo que esto es parte, o aquello es parte de todo esto. Pero recuerde, la visión de la iglesia es el evangelismo. Y tenemos que hacerlo, hermanos. Tenemos que llevar a cabo esta parte de tricotomía, que es el evangelismo personal. Pero también, porque el tiempo se me va, hermanos, en la segunda parte, ¿verdad? Tenemos nosotros la edificación del cuerpo de la iglesia. Cada uno de nosotros quienes estamos aquí tenemos responsabilidad de edificarnos unos a otros. Note lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 11. En Efesios capítulo 4, versículo 1, versículo 12.
Dice que el Señor ha establecido evangelistas, ancianos, maestros, al fin de perfeccionar a los santos. Noten el proceso. Este sí es un versículo descriptivo, porque nos está describiendo el proceso concerniente a la edificación de la iglesia. Los líderes tienen que asumir su responsabilidad de llevar a cada miembro a la perfección, a la madurez. Y una vez que el miembro sea maduro, que llegue a ese punto, él o ella tiene que desarrollar su obra de su ministerio. Y el ministerio de cada miembro del cuerpo de Cristo Jesús es con el fin de edificar el cuerpo de Cristo. Solo que entonces está describiendo el proceso. Aquí no entramos, ¿verdad?, en la conveniencia, sino que es un mandamiento directo, pero ya sabemos, ya miramos nosotros la manera en cómo se hace. Hay clases para llevar al miembro, tanto al hombre como a la mujer, y la mujer en su respectiva área, para que lleguen a ese punto, para la edificación del cuerpo. ¿Ok? Entonces, habla de la edificación. Y claro que cuando nosotros miramos a la iglesia primitiva, por ejemplo, en Hechos capítulo 5, versículo 42, note lo que dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 5 y versículo 42 dice la palabra del Señor lo siguiente: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esta es la tarea de ¿quién? De los apóstoles. Cuando regresamos a Efesios capítulo 4 y versículo 11, noten que dice profetas y apóstoles, y luego pastores, evangelistas y maestros, o evangelistas, pastores y maestros. Pero noten aquí lo decían cada día. ¿Estaría usted dispuesto de venir al edificio y a estudiar cada día la palabra de Dios? ¿O se nos hace mucho miércoles y domingo, por la mañana y por la tarde? Bueno, pero la cosa es que tenemos que ser edificados. Tenemos que llegar a un punto de madurez espiritual. ¿Ok? Solo que eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Y claro, ¿verdad?, que aquí en tipo de conveniencia, ¿verdad?, se nos da a entender en el templo y por la casa. Puede haber clases en la casa, pero para que haya clases en la casa, el predicador no lo va a hacer todo. Ustedes van a tener también que enseñar a otros, y lo que han aprendido se lo enseñan a otros. Por más básico, miren, cuando una persona es bautizada, una persona que ya tiene 5 años en el cuerpo de Cristo Jesús, ya debe de entender y saber lo básico de la doctrina. ¿Que no puede usted enseñar lo básico de la doctrina a otra persona? Sí se puede. Hay hermanos que ya tienen más, y a los que ya tienen 5 o 10 años en la iglesia, ¿verdad? Hay hermanos que ya tienen 15 o 20, y estos de 15 o 20 ya deben de tener un poquito de carnita, ya deben de tener un poquito de madurez, que pueden enseñar sobre tópicos un poco más difíciles de entender a los demás hermanos. Y así se va la edificación del cuerpo de Cristo, para que lleguemos al punto, ¿verdad?, de cumplir la misión de la iglesia, de edificarnos unos a los otros. Y es lo que tenemos que llevar a cabo, ¿verdad?, la edificación del cuerpo de Cristo Jesús. Y la tercera parte de la tricotomía, porque la palabra tricotomía quiere decir 3, es decir, la misión de la iglesia es tricotomía, son 3, es el evangelismo, la edificación y también la benevolencia. La benevolencia. Y dice Gálatas capítulo 6 y versículo 10 lo siguiente: aunque hay personas que dicen que aquí se está hablando a individuales, mentira, hermanos, mentira. Y si me están viendo por Facebook, ¿verdad?, después los hermanos que piensan manera, es mentira. Gálatas capítulo 6 y versículo 10 dice la palabra del Señor lo siguiente: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe.
este mismo versículo, este mismo capítulo, ¿verdad? Empieza, no sé cómo empieza. En el versículo 4 dice así: así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse respecto a sí mismo y no en otros. Pero estos versículos nos dan a entender que debemos nosotros, el versículo 2 dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Qué quiere decir todo este lenguaje? Está hablando de tipo de benevolencia. Y vuelvo a repetir, dice el versículo 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia. Bueno, unos dicen, bueno, vaya al versículo 1 y note lo que dice hermanos. La palabra hermano no se está refiriendo a individuales. Vaya ahora a Gálatas capítulo 1 y versículo 1 y note lo que dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo, estoy leyendo Gálatas 1:1, y por Dios el Padre que nos resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. A las iglesias, eran 5. Y por eso Pablo usa el pronombre hermanos, porque le está hablando a todas las congregaciones. Y es absurdo de que cuando uno llega a Gálatas capítulo 6 y versículo 10, digo, bueno hermano, aquí se está hablando a individuales. ¿Qué individuales? Se le está dirigiendo a las iglesias de Cristo en Galacia. Y está hablando de una benevolencia. Entonces nosotros tenemos el deber, la misión de ayudarnos unos a otros. Pero noten que la ayuda no solamente es a los de la familia de la fe, sino que también ¿a quién? A todos. A todos. Y los todos se incluye, ¿verdad? Fuera de la iglesia del Señor también. Y claro, ¿verdad? Que todo depende en las circunstancias de la iglesia. Y me estoy refiriendo a lo económico, porque la mayor parte de la gente que viene, ¿verdad? Quiere dinero, quiere ayuda monetaria. Y por eso es que todo depende en eso, ¿verdad? Pero tenemos la misión de la congregación es de ser benevolentes. Y claro, también individualmente, si uno puede, pues lo puede hacer, ¿verdad? Pero esto es lo que la palabra del Señor nos enseña concerniente a la misión de la congregación. Y quería terminar para darle tiempo a ustedes que tienen preguntas o comentarios, antes que no acabe el tiempo. ¿Nada? Wow. Entonces déjenme hacer un sumario de lo que hemos visto, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo habla concerniente a corregir lo deficiente en las congregaciones de la isla de Creta, hemos visto que es posible que lo deficiente en las iglesias de la isla de Creta también son deficiencias por las cuales nosotros estamos pasando. Y hemos visto varias cosas. Cuando empezamos, hay una deficiencia en la asistencia. Y vuelvo a repetir, es un mandamiento directo de Dios. No dejándonos de congregarnos como algunos Hebreos capítulo 10, versículo 25. La siguiente deficiencia que miramos nosotros en las iglesias del Señor aquí en el Valle, posiblemente aquí en esta congregación, es concerniente al evangelismo ineficaz. Y hablamos un poco de ello, ¿verdad? La tercera deficiencia es concerniente a la de venir a enseñar la doctrina a los recién convertidos, de tomarlos de la mano y madurarlos, hermanos. Eso debe ser una prioridad importante en nosotros, no importa quién sea. Son niños en Cristo, necesitan mucha atención, especialmente cuando las personas que vienen a obedecer a Cristo Jesús son de las denominaciones, traen muchos argumentos, conceptos bíblicos equivocados.
Y si acaso no hacemos nosotros por corregir esos argumentos, quitar esos argumentos y corregir esas cosas, poco a poco se van a infiltrar. Y si esta gente es un poquito agresiva religiosamente hablando y entra en querer desarrollar oraciones etcétera, va a ser un poquito difícil. Yo he conocido a personas que llegan a ese punto, vienen de una religión, un grupo religioso, inmediatamente se les da oportunidad y comienzan a cometer errores que ellos ya estaban establecidos en predominación. Y luego resulta que las personas que nos puso los regañan, pues fue tu culpa. Fue tu culpa. Sabías bien que esas deficiencias podían existir en la persona. Por lo que, cositas así. Por lo tanto, miramos nosotros que una deficiencia es concerniente a la indoctrinación de recién convertido en el bautismo. La siguiente deficiencia es concerniente al liderazgo, que simplemente se establece por decir que se tiene un liderazgo, pero que no están preparándose para entender al rebaño en el cual están sobre encima de ese rebaño. No están para desarrollarse como líder de una congregación para mejorar cada vez. Es decir, para entender cómo manejar bien al rebaño, para mirar en cómo desarrollar mejor, ¿verdad?, las necesidades del rebaño, etcétera, etcétera. Aparte de lo demás que se tiene que hacer como líder de la congregación, liderazgo ineficaz. Y luego estuvimos viendo, ¿verdad?, la semana pasada concerniente a la madurez congregacional. Establecer un currículum en donde la iglesia venga a madurarse, que haya cristianos, maestros apropiados, ¿verdad?, para la madurez. Y ahora la misión de la iglesia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, el evangelismo, la edificación y la benevolencia son tres cosas muy importantes que miramos nosotros que es la misión de la iglesia, y tenemos que hacerlas correctamente, como dice la palabra del Señor. Ese es un resumen de todo lo que hemos visto hasta este momento. ¿Pregunta o comentario? Bueno, hermana Eri. Cuando hablamos de evangelismo, automáticamente viene a la mente ir a tocar puertas. Pero también puede ser en tu casa, puede ser con tu familia, con tus amigos, en el trabajo. Y otra cosa, pues si no sabes evangelizar, pues puedes estudiar o puedes pedirle a alguien que te enseñe. Incluso en ocasiones hacen clases especiales para eso. Correcto. Y por eso la edificación también, el estar aquí en estas clases y tener de que le hacemos preguntas a usted y así, de esa manera nos edificamos y aprendemos, porque son clases para estudiar y para poder preguntar, ¿verdad? Y por eso es que el evangelismo hay el privado, individual, y luego también colectivo. Ya el colectivo sería más a la descripción, ¿verdad?, de los ancianos, de los que estén encargados, cómo le van a hacer. Pero hay que planificar bien, ¿verdad?, dividir la ciudad en sectores, y vamos a cumplir un sector primero, segundo sector, tercer sector, y pues ya cumplimos toda la ciudad o la comunidad.